La película inicia cuando vemos a un grupo de chimpancés siendo sometidos a algún tipo de experimento de violencia humana en un laboratorio científico, cuando de pronto llega un grupo de protestantes activistas liderados por esta mujer decididos a liberar a los chimpancés, pero son descubiertos por un científico que intenta pedir ayuda. Los protestantes lo detienen, pero el científico les pide que por favor no liberen a los chimpancés, porque están infectados por un virus llamado Rage o ira, y que es sumamente contagioso a través de la saliva o la sangre, pero no le hacen caso. Y cuando la chica abre la jaula para liberar a un chimpancé, este se avienta encima y empieza a atacarlo, atacando al doctor y a sus compañeros, desatándose el caos, ahora sí, completamente. Este es el resumen de 28 días después, o como llegó a este lado del mundo, Exterminio. Pero antes de eso, quiero decirte que en este video no solo te contaré el final oficial de la película, sino también te contaré los finales alternativos que, por si no lo sabías, tiene esta película, así que quédate hasta el final. Ahora sí, comencemos. 28 días después de lo transcurrido en el laboratorio de los chimpancés, Jim, un repartidor de correos, despierta en la camilla de un hospital después de haber sufrido un coma a causa de un accidente automovilístico ante una ciudad desértica sin explicarse por qué. Luego encuentra un periódico que lo pone al día, donde ve que algo sucedió en la ciudad que obligó al ejército a salir a las calles y que muchas personas desaparecieron. Jim ingresa a una iglesia para encontrar respuestas, pero encuentra una pila de cadáveres que esta vez lo voltean a ver. De pronto una puerta se abre y un sacerdote empieza a acercarse retorciéndose, cuando de pronto empieza a perseguirlo junto al resto de cadáveres que despiertan por el ruido, hasta que alguien lanza una bomba molotov para poder salvarlo, antes de explotar una estación de gasolina creando un caos en la ciudad. Y después de huir al subterráneo, estas personas que lo salvaron se presentan como Mark y Selina y le preguntan a Jim si es doctor, a lo que Jim responde que solo es un repartidor y que lo último que recuerda es haber estado en un accidente automovilístico antes de despertar en medio de toda esta locura, y no sabe si está alucinando. Y Mark le da la mala noticia de que todo lo que está sucediendo es real. Y Selina le cuenta cómo fue que todo empezó a causa de un virus que se informó que se transmitía a través de la saliva y la sangre. Y antes que los servicios colapsaran uno tras otro, la televisión informaba que París y Nueva York también estaban infectados. A lo que Jim pregunta ¿y qué está haciendo el gobierno? Y le responden que el gobierno ya no existe y que su familia probablemente ya esté muerta, ya que él es la primera persona con vida que se encuentran en los últimos 6 días. Jim dice que quiere buscar a sus padres, pero Mark lo detiene y le dice que este es un nuevo mundo y que existen 2 reglas, no viajar solo y no viajar de noche. Y ya a la mañana siguiente, los 3 caminan a la casa de los padres de Jim. Pero Jim solo encuentra los cadáveres, ya que ambos se quitaron la vida antes de ser infectados, sujetando una foto de él, a lo que Jim se quiebra. Selina le dice que murieron en paz y que debería estar agradecido. Pero como Jim no lo está, Mark le cuenta que cuando comenzó todo, él y su familia fueron a comprar unos boletos de avión para huir del país, pero que las personas tuvieron la misma idea. Y la cosa se puso fea cuando alguien infectado se metió por ahí, y cuanto menos lo supo, su familia había desaparecido y su padre estaba con un rostro enloquecido. Selina dice que deberían pasar la noche ahí por seguridad, a lo que Jim aprovecha en ver unos videos familiares, cuando de pronto unos infectados ingresan a la casa y empiezan a atacarlo, a lo que Mark y Selina salen para protegerlo. Pero Selina solo quiere saber si fue mordido, pero no. Pero al que sí mordieron fue a Mark, a lo que Selina no duda ni un segundo en quitarle la vida. Selina le pide a Jim cambiarse para así continuar su camino, donde aprovecha para explicarle que cuando alguien es infectado tiene alrededor de 20 segundos para poder darle una muerte piadosa, sin antes advertirle que se cuide, ya que si a él le llega a pasar lo mismo, ella no dudará ni un segundo en quitarle la vida. Cuando de pronto ven en un edificio unas luces navideñas y ambos deciden ir a revisar, teniendo que atravesar por un centro comercial.
Jim intenta resistir un fuerte dolor de cabeza, pero su cuerpo no puede más. Selina le dice que acaba de despertar de un coma y que su cuerpo necesita medicinas y azúcar. Y cuando está por ofrecerle una soda, escuchan unos gritos que los alertan que los infectados están en camino. Ambos empiezan a escapar cuando de pronto son detenidos por alguien vestido de seguridad con un escudo que les indica que vayan a un departamento que está cerrado por una chica. A lo que el hombre vestido de seguridad le dice a su hija que les abra la puerta, y luego de ponerlos a salvo, el hombre se presenta como Frank y su hija Hannah. Luego de eso, Jim empieza a rasurarse a oscuras cuando Frank llega y le dice que el agua escasea y que debe ser muy complicado asearse de esa forma. Ya cuando están a solas, Jim le pregunta a Selina qué opina sobre Frank y Hannah, a lo que ella responde que solo van a retrasarlos y que no desea saber más sobre ellos. Al día siguiente, Frank le muestra su sistema de recolección de agua, pero le comenta que no ha llovido en los últimos 10 días y le dice que su plan no está funcionando y que deberán moverse a otra parte. Y luego de activar una radio que crea su propia energía, llegan a escuchar un mensaje militar indicando la ubicación de la aparente salvación al virus. Selina se niega a ir, ya que los militares de la grabación ya ni siquiera podrían estar con vida. Frank le dice que las paredes son muy delgadas y que escuchó cuando ella dijo que ellos solo los retrasarían. Hannah dice que viajar en grupo siempre es mejor, y después de hacer mayoría de votos, los cuatro se suben al carro de Frank y emprenden un viaje en busca del lugar seguro y libre de infección, hasta que se meten a un túnel lleno de autos abandonados. Jim dice que no hay tiempo para buscar una salida de ahí, pero Frank dice que es el único modo de salir de ese lugar. Acelera el auto, logrando atravesar todo el monte de autos, pero desafortunadamente se poncha una rueda del auto. Y cuando están a punto de cambiar el neumático, ven que hay un montón de ratas huyendo de ahí, ya que se aproxima una horda de zombies. Todos se apuran, logrando reparar el auto hasta llegar a un pequeño supermercado, donde empiezan a abastecerse de cosas necesarias para poder llegar donde los militares, y hacen una pequeña parada para poder conseguir combustible. Jim entra a una casa lleno de cadáveres y encuentra a un niño infectado al que tiene que reventarle la cabeza, pero esto no lo hace sentir bien. Luego continúan con el viaje hasta llegar a un lugar donde puedan comer y tener un poco de paz. Selina se va a conversar con Jim y le dice que extraña el mundo como era antes y que tenía razón, que es mucho mejor viajar acompañado que estar solo e intentar solo sobrevivir, y le dice que aprendió eso conviviendo con Frank y Hannah, y Jim le dice que pensaba lo mismo, y Selina le da un beso en la mejilla. Esa noche solo Selina puede dormir, ya que revela que ella tiene unas pastillas para poder descansar, a lo que Jim y Hannah le pide que si puede darle uno a cada uno para que puedan pasar la noche. De pronto Jim despierta y se encuentra completamente solo y aterrado, pero esto solo es una pesadilla que Frank calma. Al día siguiente Jim se despierta justo a tiempo para continuar con el viaje y de pronto ven la ciudad a la que tenían que llegar envuelta en llamas y dicen que no debe haber nadie para poder apagarlo. Todos llegan a la ubicación indicada por la grabación militar, pero no encuentran absolutamente a nadie. Frank tiene la idea de revisar los vehículos, pero no encuentran nada, y cuando se da cuenta que no encontrarán nada ahí y que tendrán que abandonar el lugar, Frank se molesta tanto que el sonido de un cuervo comiendo lo irrita más y lo espanta para que se vaya volando. Pero Frank no se había dado cuenta que el ave estaba comiendo un infectado y le cae una gota de sangre en el ojo, infectándolo y convirtiéndolo al instante, a lo que Selina le dice que tiene que quitarle la vida antes de que los ataque. Y Frank se despide de su hija antes de convertirse en un zombie. Pero de pronto aparecen los militares para matarlo y llevarse a los tres a un lugar seguro donde conocen al mayor West, el hombre encargado de enviar el mensaje a través de la radio, que les ofrece camas limpias y una ducha. Luego Jim se da cuenta que Selina es la más afectada por la muerte de Frank, y para poder consolarla le roba un beso. Luego el mayor West le dice a Jim si encontrar la poca ayuda que encontraron era suficiente, ya que no es la solución a la infección como decía su grabación, pero Jim responde que solo está feliz de aún seguir con vida. El mayor West le explica que tiene todo un sistema preparado para estar avisados sobre la llegada de algún infectado con luces y minas
alrededor de ese lugar para mantener a todos con vida para reconstruir la sociedad nuevamente. Luego le muestran a este soldado que se infectó 2 días antes y que mantienen encadenado en el patio trasero, y le dice que lo mantienen con vida para aprender cosas de la infección y saber en cuánto tiempo mueren de hambre. Más tarde en la cena, uno de los militares empieza a dar un discurso de que el mundo siempre fue un lugar salvaje y que si el virus los extingue a todos, eso sería regresar a la normalidad. El mayor West responde que esto no es una enfermedad, que solo son personas matando a otras personas como siempre y que ellos están ahí para poder solucionarlo. De pronto, una mina se activa y todos se ponen en alerta para poder acabar con los infectados. Luego, los soldados regresan y empiezan a acosar a Selina, hasta que Jim la defiende, pero lo tumban al piso. Uno de los soldados empieza a defender a Selina y a Jim, y todos empiezan a atacarlo. De pronto llega el mayor West y le explica a Jim que envió el mensaje para poder atraer a mujeres, ya que sin mujeres sus soldados están empezando a perder la cabeza y sin mujeres no existe futuro para la humanidad. Pero Jim se niega y está a punto de huir con las chicas, pero estos los detienen, y cuando están a punto de abusar de ellas, llega el mayor West y les dice que todavía no es tiempo y que se quedaran con Jim por esa noche. Al día siguiente, Jim despierta en la misma celda del militar que los ayudó y le cuenta que vio aviones volar con normalidad y que seguramente Londres entró en cuarentena, pero nadie quiere escucharlo ni hacerle caso. Pero Jim se queda pensando. Luego, los militares llevan a Jim y al soldado hacia el bosque para poder ejecutarlos, pero uno de los hombres dispara al soldado, dándole a Jim la oportunidad de poder escapar haciéndose el muerto. Los soldados empiezan a perseguirlo, pero se dan cuenta que Jim cruzó la barra de protección y lo dan por muerto, pero Jim sigue vivo y se da cuenta que hay aviones en el cielo, confirmando así lo que le había dicho el soldado en su celda. Luego, el mayor da las órdenes a sus hombres de vestir a las chicas elegantes antes de abusar de ellas, y antes de que Selina le dé unas drogas a Hannah para que no sienta nada y sea menos traumático, uno de los soldados llega a detenerla, cuando de pronto suenan las alarmas de que alguien está levantando las murallas, y Selina piensa que es Jim. West y algunos de sus hombres van en busca de Jim, pero solo encuentran infectados, por lo que todos terminan muriendo, excepto el mayor West, que mata a todos para poder seguir con vida. Jim llega a la zona segura y dispara la cadena del zombie que tenían encadenado. Las chicas siguen adentro con el resto de los militares y Hannah le dice a Selina que las pastillas están empezando a hacer efecto y le empieza a decir a todos que sabe que todos murieron y que pronto llegará su turno de ellos, cuando de pronto aparece el zombie que Jim liberó y se avienta sobre el soldado que estaba vigilando a las chicas, a lo que Selina aprovecha para huir con Hannah del lugar, pero en el camino la pierde. Jim llega al lugar y ve cómo los soldados se comen unos a otros. Luego llega el mayor West para ver a sus hombres en sus últimos momentos. Selina se oculta de los infectados. Jim llega buscando a ambas cuando ve que Selina está siendo capturada por uno de los militares, pero Jim llega para poder salvarla. Selina se pone feliz de verlo y se dan un beso, y de pronto aparece Hannah y golpea a Jim en la cabeza y les dice que pensaba que era un zombie y que la estaba atacando. Los tres salen corriendo en busca del carro de Frank, pero encuentran a West ahí, que dispara a Jim con una aturdidora, pero Hannah pone el auto en reversa, llevando a West hacia el infectado que Jim había liberado, dándole fin a West. Hannah recoge a Jim y a Selina y conduce con locura para poder romper la entrada bloqueada, pero chocan el auto. La pantalla se queda congelada por unos segundos, dándonos a entender que salieron volando. Luego vemos en la pantalla que aparece 28 días después de lo sucedido, mientras aparecen las secuencias de cómo ayudaron a Jim. Y vemos a Jim despertar en una cabaña que se encuentra con Selina, mientras vemos cómo los zombies están muriendo de hambre. De pronto llega Hannah y les dice que algo se acerca, y la historia termina con los tres abriendo unas telas mientras cruza una avioneta para que pueda leer desde lejos la palabra hello y puedan ser rescatados. Si bien este es el final oficial que todos conocen,
Hay otros finales de los cuales hablaré ahora. Solo déjame comentar que aunque es obvio, la razón del apocalipsis de esta película es gracias al virus Rage o ira que fue transferido a través del chimpancés gracias a que unos animalistas lo liberaron. Unos chimpancés que estaban siendo sometidos a unos experimentos científicos para poder crear nuevas armas militares, aunque decían que era para crear nuevas medicinas. Ahora sí, sobre los finales alternativos, te sorprenderá saber que el primero de ellos es bastante decepcionante y un poco absurdo. Resultó que el final iba a ser con la imagen que se queda bloqueada de Jim y Selina casi volando del auto después de que Hannah golpeara las rejas bloqueadas. ¿Y por qué les digo que este final es un poco absurdo? Es porque este iba a ser el final porque el director se había quedado sin presupuesto, pero cuando le mostraron al estudio que aquí acababa la película, pusieron un poco más de dinero para hacer algo más. El otro final alternativo es un poco más oscuro del que terminamos viendo, con los protagonistas siendo vistos por el avión. En el segundo final alternativo vemos lo mismo que vimos en el Slash de Selina reviviendo a Jim. Lo vemos en una escena completa. Después de escapar de la mansión, Selina y Hannah llevan a Jim a un hospital donde tratan de salvarlo de su herida de bala en el abdomen, pero no lo logran y Jim se muere, teniendo Selina y Hannah que dejarlo ahí y siguiendo con su camino con un rumbo incierto. Este final alternativo con Jim muriendo, aunque suene triste y un poco oscuro, tenía mucho sentido para los realizadores. Pensaban que la historia de Jim había iniciado en la camilla de un hospital y que muriera en la camilla de un hospital precisamente cerraba de cierta forma el círculo y ciclo de su historia. Terminó justo donde empezó. Y existe un tercer final, aunque nunca fue grabado, sí existen bocetos de este. En este último final, la historia cambia por completo. Luego de que Frank es infectado, todo es diferente. Este es noqueado por Jim e inmovilizado para llevárselo y buscar una cura. Jim, Selena, Hannah y Frank llegan al mismo lugar donde todo empezó, el centro de estudios donde realizaban experimentos con chimpancés, y encuentran a un científico llamado James, que se mantuvo con vida gracias a la comida que se encontraba en el edificio, que les cuenta que también había militares pero que estos ya no habían regresado, así que cree que todos murieron. Jim le ruega ayuda a este hombre acercándole a Hannah y diciéndole que su padre está infectado y que necesitan de su ayuda, convenciendo a James de contar de que hay una esperanza. El científico les hace exámenes de sangre a todos y descubre que Jim y Frank son compatibles, lo que significa que puede hacerles una transfusión de sangre. Jim acepta esto y la película acaba con Frank curado, pero Jim se queda infectado en la misma camilla donde vimos al chimpancé desde el inicio, con los mismos videos que le estaban mostrando al chimpancés. Si bien este final puede convencer o no, tiene un grave error que hizo que nunca fuera grabado, ya que la misma película te explica que una sola gota de saliva o de sangre puede infectarte por completo. Por eso no tiene sentido que una simple transfusión de sangre pueda curar a alguien, ya que ese alguien tendría que estar 100% desinfectado para que pueda curarse realmente, ya que en el huésped no debería quedar ni una sola gota, nada en su cuerpo para que realmente pueda ser curado por una transfusión. Por esa razón los realizadores decidieron no optar por ese final, ya que contradecía todo lo establecido por la misma película. El universo de 28 días después es extenso y muy increíble. Ahora sí, llegamos al final del video y espero que te haya gustado. Y si fue así, dale like, suscríbete y activa las notificaciones. Y nos vemos en el próximo video.